Que el Señor les bendiga. Bueno, seguimos con la segunda parte de este tema de tiempos finales. A Jesús le preguntaron cuándo va a ser el tiempo del fin, ¿no? Y bueno, ¿cuánta gente está interesada en cuándo va a ser el fin? ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que en los tiempos finales va a haber ciertas características que se van a manifestar. Estábamos viendo que muchas personas van a abandonar su fe, la apostasía, ¿no? Personas que de repente se congregaban, que estudiaban la palabra, van a renegar de su fe y abandonar su fe también, ¿no? Otra de las características, si vemos 1 Timoteo 6:3 en adelante, falsos ministros o falsos predicadores que usarán la fe como fuente de ganancia, ¿no? Va a haber como cuando Jesús entró al templo y vio que en el templo estaban los cambistas y ahí se molestó tanto, ¿no? Porque habían convertido la casa del Señor en un comercio, en una romería, en un supermercado, ¿no? Bueno, otra de las características que va a haber en los últimos tiempos es que por amor al dinero muchos van a abandonar la fe y muchos van a lucrar con la fe, ¿no? Vemos algunos puntos que habíamos visto, ¿no? Y que va a haber un incremento de la maldad, ¿no? Que la maldad siempre hubo maldad en la tierra, pero estamos viendo cómo la maldad está creciendo, ¿no? La envidia, el odio, las muertes y tanta malicia que está trayendo destrucción sobre muchas personas. Y la Biblia nos enseña el tipo de carácter o el tipo de personalidad que van a tener las personas de estos últimos días, ¿no? Y una de las cosas, ni hablar, que va a ser la pérdida de la compasión, la pérdida del amor, la pérdida de la misericordia y la insensibilidad, ¿no? Porque cuando uno ama a Dios, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones y Dios pone en nosotros ese amor, esa compasión, pero en los últimos tiempos se van a caracterizar como la falta de amor y una frialdad. Pero vamos a la palabra que aquí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, nos muestra un poco el carácter de las personas de estos últimos tiempos, ¿no? Y vamos a ver cómo la Biblia es como el diario de hoy, ¿no? Que nos muestra realmente cómo el hombre, lejos de Dios, lejos de los mandamientos que Dios nos ha dejado para que vivamos quietos y reposadamente, el hombre se convierte en una persona irracional, insensible, y donde la violencia crece y un montón de cosas, ¿no? Y vamos a verlo aquí en 2 Timoteo 3, 1, y dice la palabra de Dios, no algo que tenemos que saber de los últimos tiempos, de los últimos días. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿no? Ahí nos declara un poco lo que va a pasar en los últimos días, tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque la manifestación del carácter de personas que están lejos de Dios va a traer realmente dolor, ruina, destrucción y sobre todo si tienen cierto poder, ¿no? Pero fíjese lo que dice. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y escuche el 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, ¿no? Ahí va marcando, ¿no? el carácter. Avaros, ¿no? Vanagloriosos, ¿no? Soberbios, blasfemos. Y escuche esto es terrible, ¿no? Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, ¿no? Fíjese que el afecto natural de una madre hacia un hijo, de los hijos amando a sus padres y respetándolos, de la misericordia por el prójimo, no va a ser la característica de esta gente, sino que sin afecto
natural. No van a tener realmente insensibles totalmente a la necesidad de otro o al respeto o a la honra de otros, ¿no? Estamos viendo, ¿no? Y algo más, ¿no? Dice, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno. Y algo más dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, ¿no? Que este tipo de personas van a amar a los deleites, a las cosas de esta vida, van a estar en primer lugar antes que Dios, ¿no? Por eso dice la Biblia, no améis al mundo ni las cosas de este mundo, porque dice que el que ama al mundo es enemigo de Dios. No quiere decir que despreciemos todo lo que vemos, lo que Dios creó, pero a Dios tenemos que amarlo y ponerlo en primer lugar, y Dios es el que luego nos da la bendición en todas las cosas, ¿no? Vemos que habrá un incremento de la maldad, de la mentira, de la insensibilidad, ¿no? Y dice el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. El consejo que le da Pablo a su hijo Timoteo, a estos evita, ¿no? Personas que tengan esta conducta, evítalas, ¿no? No la vamos a evitar para predicarles la palabra y para acercarles a Cristo, pero no podemos tener, dice que la luz y las tinieblas no coinciden, ¿no? Entonces no podemos tener alianza con estas personas, sociedades, otras cosas, porque van a arrastrar a la otra persona que quizás tiene valores, que tiene principios. Por eso dice la palabra que no nos unamos a un yugo desigual, ¿no? Por eso es importante saber la característica, y en los tiempos finales se va a ver mucho este tipo de personalidades, ¿no? Personas que dice que van a ser desobedientes a los padres, implacables, crueles y aborrecedores de todo lo bueno, ¿no? Y vemos también que habrá en estos tiempos finales un abandono a las Escrituras, ¿no? Como yo no, siempre la Biblia, quiero algo nuevo, quiero que me digan algo nuevo, algo novedoso, ¿no? Una de las características también de los tiempos finales es que mucha gente va a abandonar las Escrituras y va a buscar otras fuentes para querer conocer más, y bueno, y eso va a traer también un deterioro en las personas y un errar en la voluntad de Dios, ¿no? Y un abandono a las Escrituras por fábulas o otras fuentes, ¿no? Yo recuerdo un caso de una persona que le estábamos enseñando la palabra y bueno, y le dábamos doctrina y enseñanza y lo llevamos a las Escrituras, y luego me dice, yo quiero saber más, y empezó a buscar otras fuentes, ¿no? Otras fuentes, otras fábulas, otras historias, otros libros fuera de las Escrituras, y pasó el tiempo y de repente una vez me dice, pero ¿será cierto que Dios existe, no? Digamos, llegó un momento que buscando en otras filosofías, otras fuentes, se le perdió la brújula. Bueno, mucha gente va a dejar de poner el oído a nutrirse con la palabra de Dios, con la leche espiritual, con el alimento sólido, con lo que le va a guiar para no ser arrastrado. No va a tener interés, va a querer algo nuevo, y bueno, eso es lo que dice la Escritura. Pero fíjese lo que dice 2 Timoteo 4, versículo 3, ¿no? Aquí también Pablo a Timoteo, bueno, y nos muestra la palabra lo que nosotros vamos a ver en estos tiempos. 2 Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y escuche esto, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, ¿no? Y así que mucha gente, al estar raquítico del alimento de la palabra y perder el interés
porque dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que el alimento diario para nosotros, aquellos que aman a Dios, debe ser las Escrituras, ¿no? Hablando con varios matrimonios que llegaron de otros lugares y yo digo, gloria a Dios, porque al leer las Escrituras y empezar en ayuno y oración, el Señor quitó todos los velos y la ceguera que tenían y la confusión de otros lugares donde enseñaban otra cosa. Pero fíjese que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en el versículo 2, que predique la palabra, que inste en tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, ¿no? Este es el tiempo de predicar las Escrituras, exponer las Escrituras para que las personas puedan encontrar la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Va a haber doctrinas de hombres, doctrinas de demonios y todo tipo de enseñanzas que van a arrastrar a muchos al error. Y terminando, las últimas señales, si usted me acompaña a San Mateo capítulo 24, ¿no? Aquí donde Jesús les explica a los apóstoles, Mateo 24, 3, ¿no? Dice, y estando Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, ¿no? Jesucristo le había dicho que Él iba a regresar. Ellos querían saber cuándo iba a ser la segunda venida de Cristo y cómo iban a ser los tiempos finales, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que está interesada por esas cosas y que es bueno saber a través de la Escritura lo que el Señor ya nos dijo hace más de 2000 años, ¿no? Una de las cosas que vamos a ver en estas señales, dice que va a haber, como les decía, falsos cristos, falsos enviados, falsos mesías, ¿no? Va a haber un tiempo de confusión, ¿no? Al distorsionarse diferentes enseñanzas, la gente va a andar no entendiendo bien cuál es el camino. Por eso es importante predicar la palabra, enseñar la palabra y dejarte instruir por aquellos que están invirtiendo tu tiempo para que tú no seas arrastrado en el error ni sucumbas, sino que puedas estar nutrido con la palabra de Dios no adulterada, ¿no? Va a haber, digamos, dice que va a haber guerra, muchos conflictos. Vemos que la violencia va a aumentar, lamentablemente, y eso va a generar guerras, ¿no? Y va a haber pestes, ¿no? Pestes, virus y todo ese tipo de cosas se va a incrementar y eso acompaña el hambre, ¿no? Porque las pestes, frenan la economía de los países y traen un montón de consecuencias. Bueno, esos son señales del fin. Va a haber también muchas pestes, muchos virus y sobre todo hambre, ¿no? Hambre en la tierra, donde mucha gente ahí estará desesperada por el plato de comida, ¿no? También va a haber terremotos, ¿no? Terremotos en diferentes lugares y también va a haber una persecución religiosa, ¿no? Va a haber toda una oposición a todo lo que es el cristianismo, a todo lo que es la palabra de Dios, a todo lo que son los principios bíblicos y la gente cristiana, ¿no? Va a haber una fuerte resistencia de otras corrientes de pensamientos, entonces va a haber una persecución religiosa también, falsos profetas, la multiplicación de la maldad va a ir creciendo en los tiempos finales, ¿no? La maldad se va incrementando y dice la Biblia que el amor de muchos se va enfriando, ¿no? Mucha envidia, mucha violencia, mucha avaricia, idolatría y tantas cosas que van a corromper totalmente la mente y la moral de las personas. Y también dice que en los tiempos finales nadie va a poder decir, a mí no me hablaron de Cristo, a mí no me predicaron el Evangelio. Dice que el Evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Por eso todos aquellos que escucharon el Evangelio no tendrán excusa delante de Dios, porque Dios de alguna manera les va a hacer llegar a todas las personas en el mundo que puedan saber quién es Jesucristo,
para qué vino Jesucristo, que es el único camino, es la verdad, es la vida y que nadie va al Padre sino a través de Él. Quiere decir que nadie va a tener excusa. Todos tienen la oportunidad de salvarse, de salvar su alma y de tener realmente la paz, que donde digan paz y seguridad, dice la Biblia, vendrá una destrucción repentina. ¿Por qué? Porque el mundo va a buscar paz, la gente va a buscar paz y no la va a poder encontrar, porque el único lugar donde podemos encontrar paz es en Jesucristo, en la comunión con Él y una relación con Él, ¿no? Y eso es lo que dice la Escritura. Leemos versículo 24:5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y los unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y escuche el último versículo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Que Dios nos ayude a ser fiel a Dios hasta el último suspiro. Algunas de las señales de los tiempos finales. Dios les bendiga.